Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Gracias a la organización de ALODIP de este Congreso Digital, a los patrocinadores y a todas las personas que están acá. Como bien lo mencionaba el doctor Fierro, el doctor Mendía, por motivos de fuerza mayor, no puede estar aquí el día de hoy. Así que les voy a compartir esto que trabajamos para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Hoy les vamos a platicar de las lesiones cervicales no cariosas y cómo manejarlas. Porque estas lesiones las vemos cada día más y más en la consulta y no es tan fácil poderlas manejar. Antes de iniciar, quería hacer esta declaración que si en algún momento se me va alguna marca, si en algún momento menciono algún producto, me disculpo de antemano. No es mi intención mencionarlos como nocivos o como dañinos, sino que solamente cuál es el efecto que tienen ellos sobre los tejidos dentarios. Y si mencionamos alguna marca de algún producto, también será con base científica para poder tratar la enfermedad que estamos platicando el día de hoy. Cuando hablamos de lesiones cervicales no cariosas, vamos a entrar un poquito en teoría para que recordemos algunos conceptos que nos van a servir para poder entender cómo manejarlas. Es esa pérdida de diente que vamos a tener, que es bastante lenta, pero es irreversible como cualquier pérdida dentaria a nivel cervical, pero que no va a ser de etiología bacteriana. Hoy en día nuestros pacientes a nivel mundial viven más, tienen una expectativa de vida mucho más alta, también tienen dietas mucho más sanas que contribuyen a la formación de estas lesiones y algunos otros hábitos que se han puesto de moda últimamente que muchos de nosotros los practicamos y que podrían contribuir a esto. Antes la caries dental era la enfermedad más prevalente en la clínica, en algunos de nuestros países la caries lo sigue siendo, sin embargo estas lesiones han crecido en muchos pacientes, incluso en pacientes jóvenes. Estas lesiones las vamos a encontrar en cantidad y forma muy variadas. Y eso nosotros vamos a tener que identificar cuál es el factor etiológico que las está causando para poderlas determinar. Una respuesta muy sencilla a un paciente podría ser: usted se cepilla muy duro los dientes. Sin embargo, sabemos hoy en día que estas lesiones es un conjunto de factores que las van a producir y vamos a ver que debido a ese desgaste también de esos cepillos, también de esos abrasivos de las pastas, vamos a ver que algunos pacientes tienen o no tienen sintomatología y vamos a tener que saber cómo manejarlas, que incluso al momento que perdemos este esmalte, como se ve en la fotografía, y tenemos dentina expuesta, ya debemos considerar que al tener dentina expuesta, tenemos una pulpa expuesta. Y esta pulpa expuesta por tanto tiempo puede comprometer la vitalidad de ese diente y que el paciente pueda necesitar en algún momento un tratamiento de conductos radiculares para poder aliviar el problema. Para que veamos cómo es ese esmalte, recordemos, mejor dicho, cómo es ese esmalte a nivel cervical, es un esmalte muy delgado, es un esmalte que si lo sometemos a fuerzas de flexión y contracción, él se va a rajar. Si vemos una foto del lado de este diente, vamos a ver que al momento de que esas fuerzas trabajan sobre ese diente, vamos a encontrar que puede haber lesiones, incluso a otros niveles, como en el caso de este diente a nivel cervical, y estas trincas que vamos a encontrar a nivel de las caras bucales y las caras linguales, interproximales de los dientes, también por ese exceso de fuerza. Entonces, al momento que analizamos un paciente con lesiones cervicales, podemos encontrar que tiene uno, en dos o en muchos más dientes, y encontrar la causa es lo que nos va a dificultar un poco determinar el tratamiento. Esta foto que hemos tomado del libro del doctor Paulo Suárez, vamos a ver en esta parte de acá cómo al momento que hay una pérdida de estructura adamantina, vamos a ver cómo se ha ido perdiendo también bastante de dentina. Vamos a encontrar en esta parte de acá cómo los odontoblastos han podido ir haciendo su trabajo, retrayéndose, mineralizando la predentina que se encontraba a este nivel y se ha ido haciendo para atrás y protegiendo el órgano pulpar para mantener su vitalidad, tanto en el lado donde recibe la flexión como del otro lado donde está la contracción. Nosotros miramos que a este nivel el diente se ha podido proteger, sin embargo, en casos muy severos y cuando el daño, el estímulo es demasiado fuerte, también vamos a encontrar que los odontoblastos no tienen esa capacidad de respuesta tan rápida y van a producir problemas pulpares. En esta foto también del doctor Suárez, vemos cómo a este nivel es que se rajan estos esmaltes, estos cristales de esmalte. Vamos a ver que a este nivel ya puede haber filtración de ácidos. Estos cristales, al estar sueltos y van a estar desmineralizados por la acción de los ácidos de la boca, por la acción de los ácidos de los alimentos que consumimos, y después ser barridos
por el cepillo dental, ser barridos con ayuda de algunos abrasivos que tienen algunos dentríficos, también nos van a contribuir a formar estas lesiones. Y si vemos acá, al momento de que se caiga esta parte del esmalte, vamos a tener túbulos expuestos y vamos a tener una pulpa que se puede enfermar y una pulpa que se puede morir. Muchos de estos pacientes van a llegar, el motivo de consulta será principalmente la hipersensibilidad dentinaria y otros, pues, la estética. Vemos que nosotros aprendimos estos conceptos de abrasión, de erosión y de abfracción, y hoy sabemos que no trabajan uno sin el otro. Van a ocasionar la enfermedad. Vemos pacientes como en la primera fotografía, que hasta los tejidos blandos se han ido lastimando por la obsesión que el paciente tiene con estarse cepillando los dientes. Al momento de controlar el hábito, cambiar el cepillo dental, estas lesiones mejoraron bastante. Se ven zonas incluso hiperqueratósicas en esta parte de acá, úlceras y erosiones en algunos otros lugares de la boca. Y vamos a ver que estos pacientes se van lesionando. Él ya buscaba atención médica, tienen esta parte de acá, lesiones que han sido restauradas en el pasado, lesiones que se han formado en otras piezas, y vamos a poderlas identificar en algunos pacientes. Por erosión vamos a ver que son lesiones que están formadas por ácidos, no de origen microbiano como la caries dental, sino que pueden ser ácidos del estómago, puede ser provocado por vómito constante, pacientes con bulimia, pacientes con reflujo gastroesofágico, y también provenientes de muchos alimentos que nosotros consumimos hoy en día. Las dietas más sanas nos han llevado a consumir más ensaladas, más limón, más vinagre. También el consumo de bebidas carbonatadas, que es muy alto en nuestros países. En Guatemala, no sé, en sus países, aquí algunas personas en algunas comunidades, incluso las Coca-Colas, perdón, las bebidas carbonatadas se las dan a los niños desde muy pequeñitos. Las bebidas para deportistas, que el paciente las va a consumir en momentos de hiposalivación, después de haber hecho mucho ejercicio. Estas bebidas por lo general tienen un pH de 3 o 4 y las vamos a consumir en momentos que tenemos la boca seca, tenemos un efecto buffer de la saliva disminuido, una calidad y cantidad de saliva no adecuada para poder remineralizar esas piezas dentarias, y estamos agregando más bebidas, más líquidos que las pueden erosionar. Y el uso de medicamentos también. Hay muchos medicamentos. Nuestros pacientes hoy consumen muchos medicamentos que son inhalados. Por ejemplo, los que han utilizado las personas que han estado enfermas de COVID en los últimos años. Algunos han quedado con algún problema respiratorio. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que utilizan medicamentos inhalados. Son unos aparatitos que rompen una cápsula y el paciente hace una inhalación con el aparatito en la boca, y esos son muy abrasivos y ocasionan también lesiones en los dientes. Y por último, las abfracciones, que van a ser originadas por fuerzas cíclicas, comprime y tensa, que termina por desgastar esta parte del diente donde está el punto de máxima, del fulcrum, donde hay máxima fuerza aplicada. Puede ser por masticación al momento de la deglución, malposiciones dentarias, puntos prematuros de contacto, bruxismo, y tenemos que tomar en cuenta, como en un caso que les voy a mostrar más adelante, que el paciente utilice la ortodoncia no es garantía que vaya a tener una boca equilibrada. Cuando vemos dientes alineados, no siempre ese paciente va a tener fuerzas equilibradas para la masticación, y si a eso le sumamos que es una enfermedad de estilo de vida que es dependiente de la dieta, como platicamos, el aumento de frutos, de vegetales crudos, de ensaladas. Hoy en día somos una generación del estrés. Todos vivimos estresados. El tráfico en la mayoría de nuestros países es exagerado. Demoramos muchas horas en llegar al trabajo, trabajar, regresar, lo que contribuye también a la mala calidad de sueño que hemos tenido. La mala calidad de sueño también incide en las lesiones cervicales no cariosas y para funciones que cualquier persona hoy en día pueda tener. El uso de medicamentos, como les contaba, también hay pacientes que son polifarmacia, van a tener la calidad y cantidad de saliva disminuida por el consumo de esos medicamentos, por la edad, y otros que se ingieren a través de vaporizaciones. La técnica y la duración del cepillado también son importantes de tomar en cuenta, ya que algunos pacientes creen que si no se cepillan con un cepillo duro, no van a lograr limpiar sus dientes y nosotros no vamos a tener el resultado que quisiéramos como pacientes de la boca limpia. Y nosotros tenemos que educar a estos pacientes en todos estos sentidos. Podemos llevar a través de la dieta
controlarlos con un diario dietético, que nos cuenten qué comen, qué consumen, en qué momento los consumen y qué hacen después de consumirlos, y tratar de modificar a medida que nosotros podamos todos los otros factores que van a estar involucrados en la formación de estas lesiones. Hay condiciones propias del individuo que no podemos nosotros como odontólogos pues meter manos, sería la edad del paciente, la calidad y cantidad de esa saliva, condiciones sistémicas que el paciente pueda presentar, incluso deficiencias motoras para poderse higienizar los dientes que les impiden realizar una técnica adecuada, una historia médica y odontológica anterior, que ellos no nos cuenten la verdad de lo que les ha pasado, de lo que han consumido, de qué es lo que ellos están padeciendo en esos momentos, que nos va a dificultar también el diagnóstico si no conocemos la historia real. Y los hábitos, que muchos hábitos vienen arraigados de muchos años y nosotros muchas veces no podemos cambiarlos, pero tratamos de controlarlos en estos pacientes. Cuando vemos estas lesiones cervicales como las de la fotografía, vamos a ver que se van a dar por interacción de factores. Este paciente bruxista y apretador tiene desgastes en bordes incisales, tiene lesiones cervicales, van a afectar varias piezas y en distintos niveles de afección. Y por lo mismo es que decimos que no hay lesiones puras. Vamos a encontrar lesiones que están asociadas a otras lesiones y muchas veces en pacientes de mayor edad vamos a encontrar las que ya no están asociadas a lesiones de caries dental. Aunque tengan restauraciones que veamos que hay historia de caries, estas van a ser independientes a esa enfermedad. Hay lesiones que las vamos a encontrar subgingivales y es bien importante que podamos hacer un correcto diagnóstico cuando las estamos viendo al paciente. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a una restauración solamente hasta el margen gingival. Vamos a ver que esas lesiones llegan mucho más profundo, tienen márgenes definidos y es posible con el uso de hilos retractores, con grapas, poder exponer esos márgenes y poder trabajar a esos pacientes. Bien importante al momento de hacer las retracciones, estar conscientes de que estamos empujando un tejido, muchas veces un biotipo fino, y tenemos que tener cuidado de después no ocasionar una recesión que pueda afectar al paciente. Con los distintos grados de destrucción, vamos a ver que puede llegar a haber hasta compromiso pulpar, exponer esas pulpas por el grado de desgaste, compromiso estético como el de esta paciente que consultó porque no le gustaba esto que se le estaba formando en su pieza anterior, y definitivamente pérdidas de estructura que pueden llevar al paciente incluso a perder las piezas dentarias. En muchas de estas lesiones vamos a ver que existen diferentes periodos de tensión. Conforme la lesión va avanzando y se va haciendo más apical, nosotros vamos a ver que se van a ir formando estas distintas gradas. Es donde ha estado el fulcrum en esos momentos y se ha ido desgastando. A eso, sumado una mala técnica de cepillado, que hay muchos estudios que demuestran que los pacientes con lesiones cervicales no cariosas tienen el hábito de cepillarse con la técnica horizontal, sumado al uso de cepillos dentales duros o medianos. Sin embargo, la mayoría de ellos está reportado que utilizan cepillos duros y eso contribuye a formar estas líneas de desgaste también en esas lesiones no cariosas. Esta foto se las coloco, me pareció interesante, es un paciente de la facultad, que vemos que también los hábitos de higiene oral, pues en este paciente se siguieron manteniendo de cepillarse duro por el largo de su vida. Esta plaquita tiene 3, 4 décadas de utilizarse, nunca la cambió, y él se siguió cepillando su prótesis como se cepillaba los dientes. Y el cepillo es un cepillo duro del que venden en las tiendas, y si notamos en esta parte de acá, la única parte de la prótesis que no está desgastada y que aún tiene depósitos sólidos es donde el señor pone los dedos de ambos lados de la prótesis para poderla limpiar. Entonces vemos que también las restauraciones que vamos a poner en boca, removibles o no, van a ser víctimas de esas malas técnicas de cuidado que los pacientes han tenido con sus dientes y que las van a replicar en tiempos posteriores con las prótesis. Eso aplica para las resinas, si hiciéramos coberturas de tejido gingival, si nosotros colocáramos restauraciones de ionómero de vidrio. Y con este breve resumen, vamos a platicar de cómo las podemos manejar, cómo nosotros vamos a manejar estas lesiones y vamos a ver de qué manera podemos interactuar los tratamientos dependiendo de la causa de estas lesiones. Por ejemplo, tenemos que identificar cuál es la causa. Miramos este paciente, no es un paciente que no ha buscado atención odontológica,
tiene ya restauraciones en su boca, tiene nuevas lesiones alrededor de lesiones que no se cayeron, porque estas lesiones se pueden volver a caer si no controlamos los hábitos, tiene lesiones menores que se han ido formando posterior a que se hizo las demás restauraciones, y vemos acá restauraciones que se perdieron, que él fue perdiendo con el tiempo y que después de eso empezó con problemas de hipersensibilidad. Cuando queremos atender estas lesiones no cariosas, al identificar el factor etiológico podemos determinar si es la dieta, podemos determinar si son los hábitos, si es el ejercicio. Nuestros pacientes hoy en día hacen mucho ejercicio, hacen CrossFit, que aprietan mucho los dientes, hacen mucha fuerza, adicional al paciente apretador y bruxista, que lo hace de forma algunas veces inconsciente, provocado por el estrés, y rompiendo nosotros ese conjunto de factores, tal como lo hacíamos o lo hacemos con la tríada de X de la caries, vamos a poder determinar un mejor tratamiento. Vamos a corregir o reducir esos hábitos, y es bien importante que nuestro paciente no es un taipodonto que entra con una lesión, 2 lesiones, 6, 10, 15 lesiones. Nuestro paciente es un paciente integral, es vivo, sufre, come, se enferma, está feliz, abre cosas con la boca, se le olvida que los dientes no son tijera y utiliza para abrir y quitar etiquetas de ropa. Entonces, si tenemos una enfermedad multifactorial, nuestro tratamiento también tiene que ser multidisciplinario. Hoy en día estamos trabajando no solo nosotros las lesiones cervicales no cariosas, sino que estamos refiriendo al médico, al gastroenterólogo, al neumólogo para ver qué podemos hacer. Tal vez obviamente no reducir el uso de los medicamentos inhalados, pero sí qué podemos nosotros trabajar con ese paciente que también afecte su calidad de vida y complique su enfermedad para poder reducir el daño de los medicamentos. Hemos referido pacientes con el psicólogo, con el psiquiatra, cuando son trastornos de ansiedad muy graves, trastornos de ansiedad generalizado, que el paciente no logra controlarse, sigue apretando, sigue mordiendo cosas, a veces objetos, tapones de lapicero, tapones de cualquier plastiquito que pueda encontrar por ahí. Ya había mencionado al gastroenterólogo, que es bien importante en nuestros pacientes con reflujo gastroesofágico, y definitivamente con la nutricionista. ¿Por qué? Porque ella nos ayuda a nosotros a controlar la dieta de ese paciente, sustituir algunos alimentos con otros o minimizar las veces al día que van a consumir esos alimentos. Y aunque trabajemos de forma integral con estas lesiones, tenemos que tener el compromiso de nuestros pacientes. Si el paciente está consciente que tiene un problema, que tiene una enfermedad nueva en la boca, aunque él no la considere una enfermedad porque no duele, no le cambia la vida, tal vez molesta un poco con lo frío al inicio, tal vez molesta un poco con algunos alimentos. Si el paciente no tiene el compromiso y la colaboración, nuestros tratamientos van a tender a fracasar, como en el caso anterior. Muchas restauraciones, muchas restauraciones de clase 5 en cervical, de cualquier material que las pongamos, no van a tener el éxito que nosotros querramos si nosotros no podemos colaborar con este paciente. Bien importante, educarlo, porque si el paciente empieza a tomar conciencia de su problema, va a seguir la terapia con los otros profesionales o va a seguir las indicaciones de los otros profesionales, nos va a seguir las indicaciones que nosotros podamos hacerle, y de esa manera poder, si no quitar totalmente al paciente de ese riesgo de producirse más lesiones cervicales no cariosas, por lo menos reducirlas o mantener en buen estado lo que nosotros estamos trabajando. Muchas veces hemos pasado en la clínica más tiempo cambiando restauraciones que nosotros mismos hicimos porque la lesión continuó, o volviendo a colocar una lesión que nosotros mismos hicimos o cualquier otro colega porque la restauración se cayó, se desalojó. Entonces, el tiempo de clínica para nosotros y para el paciente lo podemos reducir de esa manera, tratándolo de una manera integral. Y bien importante que cuando encontramos una lesión en cervical, no precisamente necesita un tratamiento operatorio inmediato y que es obligatorio poner una resina. Vamos a ver cómo podemos tratar esa sensibilidad con agentes químicos, con otras técnicas, porque al momento que se presenta un paciente en la clínica y está en la etapa de diagnóstico, es el momento, a través de una correcta anamnesis, una anamnesis verdadera que el paciente nos pueda dar, tenemos que transmitir esa confianza de que nos puede contar hasta si muerde las uñas, se muerde lapiceros, muerde cualquier cosa, para poder ver cómo nosotros lo podemos ayudar. Al momento de identificar qué factores están involucrados, pues ya podemos ver dónde están esos cambios. El cambio estará en tejidos duros, estará en tejidos blandos, cuánto he perdido yo de estructura dentaria. Si es menor a 1 milímetro, todavía yo podría trabajar con algún desensibilizante, podría trabajar con
una pasta para quitarle la sensibilidad. Y si el paciente todavía no tiene algún problema de hipersensibilidad dentinaria, si el paciente no tiene pérdidas grandes de estructura dentaria, yo soy partidaria de no hacer la restauración. Controlarla, ver que el paciente controlando sus hábitos, a veces puede ser una restauración, a veces puede ser un conjunto de restauraciones, para que nosotros no tengamos que tocar ese cervical intacto, entre comillas, porque realmente no lo está, ya está dañado, pero muchas veces la fresa que vamos a utilizar es mayor a ese defecto que el paciente tiene y vamos a tener que crear una cavidad donde todavía no existe una cavidad franca y estaríamos condenando al paciente a regresar cada vez que esa resina se pueda caer o restauración del material que ustedes elijan. Entonces, para eso nosotros tratamos de evitar de llegar a esa restauración. En defectos mayores a 1 milímetro, definitivamente vamos a tener que hacer una cavidad de restaurar con restauraciones de clase 5, ya sea de ionómero de vidrio, de resina compuesta, para devolver esa parte perdida de tejido que tenemos en ese lugar. Y por último, si determinamos que hay recesiones gingivales que están asociadas a las lesiones no cariosas, podemos también trabajarlas con un reposicionamiento de esa recesión en defectos tipo 1 y 2 según la clasificación de Miller, con una cirugía periodontal. Yo sé que existen muchos tipos de cirugía periodontal. Hoy les voy a hablar un poquito de la que se está realizando en la Facultad de la Universidad de San Carlos y de qué manera estamos pudiendo ayudar a estos pacientes con una cirugía a devolver la cobertura a esa región dañada, a esa región afectada, para evitar hacer mayores restauraciones. Sin embargo, estas 3 terapias, ya sea la mínimamente invasiva, la restaurativa o la periodontal, no son independientes. Las podemos combinar. Primero, atender la sensibilidad del paciente si él la tuviera, porque no vamos a empezar a cortar, a colocar químicos encima si nosotros sabemos que el paciente está con un problema de sensibilidad. Determinando o quitando, reduciendo la sensibilidad, podemos empezar a restaurar y por último también podemos recubrir. Es bien importante que cuando recubrimos tengamos una superficie altamente pulida, una superficie, si no intacta porque no la hemos tocado como en la primera columna, pero sí una restauración que no tenga excesos, una restauración que esté pulida, una restauración que esté bien adaptada para que la cirugía periodontal sea de éxito. Y definitivamente la última fase de mantenimiento. Si nosotros no le damos mantenimiento a estos pacientes, yo les digo en broma, usted se casó conmigo, porque va a tener que estar regresando a los controles, va a tener que estar regresando a que yo evalúe el trabajo que hice, voy a tener que estarlo regresando para ver que se esté cepillando de la manera que se le ha indicado y que haya corregido los hábitos. Y de no ser así, tomar otras medidas y buscar qué es lo que se nos pudo haber pasado para poder controlar a ese paciente. Cuando hablamos de tratamientos no restauradores, principalmente cuando no hay pérdida de estructura o solamente está comenzando a presentar sensibilidad al paciente, podemos trabajar en la oclusión. Podemos trabajarla ajustándola por adición, agregando material si vemos que hace falta para una buena oclusión. Podemos desgastar también ligeramente esas piezas para un ajuste oclusal bien hecho, no desgastar todo donde pinta el papel articular, que eso a veces pasa y dejamos una oclusión menos estable que la que el paciente ya tenía, que por lo menos ya estaba acostumbrado a vivir y a comer con ella. Podemos enviarlos a tratamientos de ortodoncia para también nivelar. El uso de las férulas oclusales también nos van a ser de mucha utilidad para disminuir incluso los dolores que el paciente pueda presentar por ya tanto apretamiento y bruxismo presentar en la articulación. Podemos relajar con esas placas y también hoy en día estamos trabajando con toxina botulínica. En algunos casos, maceteros muy fuertes, pacientes que definitivamente con todas las terapias combinadas no nos ayuda la fuerza de ese macetero, son pacientes que apenas muerden y se mira hasta la cara ancha de ese paciente. Estamos trabajando en cada lado más o menos 20 unidades de toxina por macetero y en algunos casos también en el temporal. Esto ha ayudado muchísimo, es un tratamiento temporal, el paciente lo sabe, que va a ser por alrededor de 3-4 meses a lo sumo, porque el macetero es un músculo muy fuerte, no dura tanto como en otras áreas que se trabajan por estética, pero los pacientes han sentido alivio, las restauraciones se han mantenido por más tiempo y el paciente que es apretador y bruxista también ha sentido alivio al momento de despertarse porque su macetero no tiene la fuerza de contracción que tenía antes y hemos protegido lo que estamos trabajando. Con
terapia química para la hipersensibilidad, pues podemos utilizar agentes neurales con nitratos de potasio, cualquier pasta que las contenga. No menciono marcas, voy a mostrar algunas nada más. No sé cuáles se venden en toda Latinoamérica, yo menciono las que puedo encontrar en Guatemala, y con diferentes bloqueadores de túbulos, con oxalatos, fluoruros de estroncio, la arginina y el Recaldent. En lo personal, a mí me gusta trabajar mucho con el Proalivio de Colgate. Yo con mis pacientes he tenido un mejor resultado con esa pasta, utilizándola 3 veces al día sin alternar con ninguna otra pasta. En casos más severos ya utilizo otros desensibilizantes un poquito más fuertes, ya controlados con férulas, guarditas blandas para la casa, pero va a depender de la historia que nosotros le hagamos a los pacientes y del uso que le demos a esos medicamentos. Y la terapia láser que se está utilizando, que va a obturar esa dentina por un proceso de fusión y resolidificación. Algunos autores lo mencionan como un melting, derriten esa dentina con el láser y ella, lo vamos a ver en una fotografía, va a sellar esos tubulillos en esa región, dando un buen resultado, si no es un área de compromiso estético, pero sí resolvemos la sensibilidad como se ve en esta fotografía de acá. Como lo vemos en esta microfotografía, vamos a ver cómo se derritió prácticamente la dentina y va a sellar esos tubulillos y el paciente va a tener una reducción de la sensibilidad bastante alta. Muchos de estos pacientes son pacientes mayores que realmente si la encía está arriba o la encía está abajo, como ellos lo mencionan, no les importa. Ellos quieren comer bien, quieren tomar algo frío muy bien y tranquilos, sin necesidad de restaurarse muchas veces. El paciente más joven es diferente. El paciente más joven va a buscar una solución más estética en algunos casos, principalmente lo he visto en la consulta con las mujeres. Estas son las marcas que yo les puedo compartir acá, con las que he trabajado y me ha tenido buenos resultados. En el caso del fosfato de calcio del Recaldent, vamos a ver que no es un uso inmediato el que va a causar esa remineralización. Estas fotos cortesías del doctor Víctor Hugo Ponce, vamos a ver que después de 4 semanas empezamos a ver la obliteración de esos túbulos y una superficie más remineralizada, con una superficie más sellada que va a evitar esa sensibilidad. Pero tenemos que hacer ver al paciente que no va a ser de un día, no va a ser de una semana, porque muchas veces el paciente quiere resultados inmediatos y es comprensible. Cuando hay dolor, nadie quiere sentir esa molestia y quiere resolverla, pero hay que hacerle énfasis al paciente que el resultado no es inmediato. Y esta técnica, me disculpo, no sé qué presioné aquí. Y esta técnica es la que se está utilizando en la Facultad de Odontología. Esta cirugía las está realizando el doctor José Manuel López Robledo, en las cuales en esas recesiones gingivales tipo 1 y 2 de Miller, utiliza la técnica de pinhole y plasma rico en fibrina. En esta técnica, ¿en qué consiste? Al ver la recesión gingival, el doctor, a través de un agujerito que abre más o menos a este nivel, reposiciona la encía en su lugar y en vez de colocar esas membranas reabsorbibles que se han descrito para la realización de la técnica, el doctor está utilizando plasma rico en fibrina. El paciente pasa al laboratorio, se le extrae la muestra de sangre, se hace en la máquina el preparado del plasma rico en fibrinas y él lo pone por dentro como por decirlo, rellenando en esta parte de acá para mantenerla en sí en su lugar, y esta es una evaluación 2 meses después de la cirugía de esta pieza, donde el paciente muestra bastante mejoría, principalmente en la sensibilidad. Algunos de esos pacientes que han llegado a la facultad regresan al tiempo, después de las vacaciones principalmente, que no está nadie a su lado vigilando cómo van, con algunas recesiones, y hemos identificado en algunos casos que son por no corregir el hábito o la parafunción que lo está causando, como la técnica de cepillado. Y el tratamiento restaurador, ya vamos a hablar acá, de trabajar con resinas o con ionómeros. Son los 2 materiales que hemos decidido utilizar en áreas de mayor compromiso estético, pues la resina porque nos va a dar mejores resultados de color, pulido. En algunas veces cuando la persona enseña mucho los dientes al sonreírse, podemos hacer preparaciones muy conservadoras con ellas y vamos a ver que haciendo una técnica incremental, una técnica no de golpe, vamos a ver que tenemos menos sensibilidad postoperatoria y mejores resultados.
Los ionómeros de vidrio los hemos estado utilizando en casos donde hay difícil acceso a esas lesiones, a veces en distal de molares aislados, que no logramos nosotros un aislamiento tan fácil, que nosotros miramos que es muy difícil llegar incluso con los instrumentos. Hemos trabajado con ionómeros de vidrio teniendo muy buenos resultados, disminuyen la sensibilidad. Pacientes que ya vienen con sensibilidad tienen mejor respuesta a estos ionómeros. Y también tenemos la ventaja de que si no es un área estética, pues el color y el pulido que estos materiales podamos realizarles no va a ser crítico. Y también van a tener un poquito de más fácil adherirlo a esa dentina esclerótica, esa dentina que el cuerpo ha logrado sellar y estabilizar para que nosotros podamos trabajar en esos lugares. Algunas personas recomiendan utilizar un primer previo a colocar el adhesivo y el tratamiento que se le vaya a dar al diente para colocar la resina, para poder programar, para poder preparar, mejor dicho, esa dentina para recibir un agente adhesivo, porque al no tener tubulillos no vamos a formar esos pequeños tags y vamos a tener una superficie con menor adhesión que en una dentina donde tengamos colágeno, una dentina donde tengamos túbulos. En este caso, esta foto la habíamos visto hace poquito, en este caso de acá la manera de abordarlo, veamos la forma de estas lesiones con un margen bien definido, viéndolo desde incisal. Colocamos el hilo retractor para poder ver bien el margen de la restauración. Y las técnicas de estos algodoncitos, es una técnica que me compartió el doctor Leopoldo Pérez, miembro de la asociación hasta hace poco. El doctor me enseñó a colocar estos algodoncitos para absorber, cuando no vamos a poder aislar así tantas piezas, absorber el fluido crevicular, absorber algún poco de saliva, sangre, para que podamos trabajar en un área mucho más limpia, mucho más seca y nos sea mucho más predecible nuestro resultado operatorio. Luego de eso, pues quitamos los hilos retractores, quitamos los algodones y vamos a tener una superficie que hemos logrado llegar hasta donde teníamos que llegar la resina, recortarla y pulirla. Y cuando vemos lesiones cervicales no cariosas, vemos lesiones leves, moderadas, severas y a veces en conjunto, todas en un mismo paciente. Por ejemplo, este paciente tiene problemas de reflujo. El paciente tiene lesiones en la cara palatina cervical de las piezas posteriores y empieza en anterior, en esta parte de acá, por el reflujo gastroesofágico. Con esta persona solamente fue tratada la sintomatología. Se puede hacer cirugía periodontal si hay recesión gingival. En este paciente no la había, no la hicimos, pero sí tratar la sintomatología nada más. No comenzamos a trabajar ninguna de estas. En muchas áreas ya había dentina expuesta, pero había todavía remanente de esmalte que probablemente se pueda seguir fracturando y remitido al gastroenterólogo para su control. Esta es otra paciente. Esta paciente tiene una historia de ortodoncia ya 2 veces, una durante la adolescencia y una en la edad adulta, donde le hicieron y le movieron y de todo. Entonces, cuando miramos a esta paciente que consulta porque no muerde bien, me di cuenta que tenía esta lesión acá. Cuando nosotros evaluamos la oclusión de la paciente, vemos que no tiene una oclusión estable, vemos que hay bordes a bordes, hay cúspides que topan donde no deberían, y miramos que ya empieza a formar en estos dientes pequeñas lesiones cervicales por el trauma que está recibiendo. La paciente no tiene guía canina, la paciente es una función de grupo muy extraña la que tiene porque topan unos luego otros y de este lado es casi imposible incluso de grabar esa lateralidad. Y cuando vemos en protrusión, así es como queda la paciente. Entonces, al ver que son estos 2 dientes que están quedando nada más contra este dientecito, que al momento de evaluarla, pensé que el problema mayor iba a ser este de acá, pero ese ni siquiera entra en contacto cuando hay protrusión, vemos que es esta pieza de aquí. Y si la vemos lateralmente, vemos que esta pieza ya tiene una lesión cervical en esta parte de aquí, que no se ve en la fotografía de acá, en la anterior, pero sí vemos que ya es un desgaste, una pérdida de tejido considerable que tiene esta paciente en cervical. Con ella, de la misma manera, no pudimos remitirla otra vez a ortodoncia porque el ortodoncista no recomendó volver a hacer una tercera ortodoncia al ver la panorámica, pero sí tratamos de ajustar esa oclusión y restaurar por el momento solamente 2 piezas o tratar solamente 2 piezas con sensibilidad porque aún no le hicimos tratamiento operatorio.
En el caso de lesiones moderadas, como este paciente, vemos que muchas veces no tienen sintomatología. Este paciente no presentaba sintomatología, pero vemos que más allá de las lesiones cervicales tenemos estas trincas en el esmalte. Vemos que está debilitado y ya está rajado, craquelado en muchas áreas, que son dientecitos que se pueden llegar a quebrar con el tiempo y con el uso. Con esta paciente, pues no tuvimos la necesidad de trabajar la sintomatología, pues no presentaba. Son candidatos a trabajarse con cirugía periodontal y definitivamente con tratamiento operatorio con estas pérdidas grandes que presentan los pacientes, principalmente este paciente, en las piezas inferiores. En esta otra paciente, ella ya venía con restauraciones de ionómero de vidrio que le habían colocado hacía unos meses porque tenía mucha sensibilidad y le colocaron de este lado donde sí mejoró la sensibilidad con ionómero de vidrio, pero seguía presentando sensibilidad en otras partes. Por ejemplo, en estos pacientes, como decía al inicio, podemos ver distintos grados de lesión. Vemos por un lado esta lesión que no es tan grande, esta es mucho menor, y esta molar de acá que tiene lesión en una raíz sí, y en la otra raíz todavía no. En piezas que tienen varias raíces sí podemos lograr ver este tipo de lesiones como en una sola parte de la pieza. No quiere decir que no pueda evolucionar a más, como en la de este lado, pero en este lado solamente ha comenzado ahí. Y esas lesiones subgingivales las tenemos que tratar como hicimos en el anterior caso. Ya lo vamos a ver aquí también más adelante el paso a paso. ¿Y qué hicimos? Por ejemplo, esta paciente, algo de observar acá, miremos el ionómero de este molar. Probablemente alivió la sensibilidad y la paciente cuando llegó con nosotros ya tenía menos sensibilidad. Sí, pero miren estos excesos, van a enfermar a ese periodonto, esos excesos van a hacer que se retenga placa. Si ella no busca ayuda y eso no se cae o ahí se queda, podríamos provocarle problemas adicionales al paciente de los que él ya consultó al inicio para poderse resolver. En este caso empezamos quitando en la pieza número 4, que era la que presentaba un poquito más de molestia, quitamos y restauramos. En ese tiempo no conocía todavía la técnica del algodoncito, si no la hubiera colocado en esta parte de acá, y fuimos restaurando de una a una las lesiones, porque la paciente no quería hacerse todo de una sola vez con el miedo de quedar con sensibilidad en todos los dientes. Entonces, saliendo de uno, resolviendo el problema, y cuando ya no tuvo sensibilidad, decidió hacerse las restauraciones del sector superior y no ha llegado todavía a hacerse las del sector inferior. Eso fue antes de pandemia, en pandemia le perdí rastro, pero es una paciente que debe volver a la consulta para seguirse trabajando y ver cómo están estas lesiones de que trabajamos en la parte superior. Y en este caso, por ejemplo, lesiones mucho más severas, pacientes que ya tienen sintomatología, tenemos que tratar esa sintomatología. Este es el paciente que tenía obsesión con el cepillo y se cepillaba muchísimas veces, hasta las lesiones queratóxicas mejoraron con el tiempo porque se fue quitando ese estímulo tan severo que tenía al momento de cepillarse en esa encía. Estos pueden ser tratados, si hay sintomatología, pues tratando la sintomatología, realizando cirugías para recubrimiento, tratando de forma operatoria con resinas y ionómeros de vidrio. Algunos pacientes, como este paciente de acá, necesitó una endodoncia, que el endodoncista con una pieza entera hizo un acceso extraño ahí por bucal y se hizo la endodoncia desde esta parte de acá para no cortar más diente. ¿De qué manera podríamos debilitar con un acceso? El paciente sabe que es algo, pues tratando de resolverle, sabemos que no es definitivo ni es para siempre y que podría llegar a fallar, y el paciente, muy consciente de eso, aceptó el tratamiento y está restaurado hasta el día de hoy. Podríamos tratar incluso a algunos pacientes con extracciones, sacar esos dientecitos porque algunos ya están tan debilitados, ya aparecen esas lesiones en forma de cuña que llegan, abarcan hasta el área pulpar. Muchos de ellos no presentan sensibilidad porque hubo necrosis. Al momento que nosotros miramos esos conductos expuestos, vemos que ya no existe una pulpa vital en ese lugar. Se recomienda en algunos casos hacer el tratamiento de conductos y restaurar la pieza, siempre y cuando la pieza pues sea restaurable y nosotros sepamos que ese tratamiento puede mantenerse y ese tratamiento sea viable y tenga un buen pronóstico. En este caso de acá es la fotografía que ya había mostrado al inicio, el caso de esta lesión subgingival, que en el caso de este paciente era 2 lesiones, prácticamente las que tenía en este diente y otro.
Al momento de colocar el hilo retractor, podemos lograr ver un poquito de este margen gingival, margen de la lesión acá, y podemos empujar otro poquito para poderlo ver y ver hasta dónde llega, que fue la foto que les mostré anteriormente. Colocamos los algodones para poder trabajar esta lesión. Colocamos, hacemos todo el proceso de trabajo para hacer la restauración. Hacemos el recorte, hacemos en donde no exista un margen franco para poder trabajar apenas con la fresa. Si hay dentina esclerótica, como les mencionaba, se puede trabajar con un adhesivo con primer y para poder preparar esa superficie o crear una micro rugosidad con una fresa de no mucho filo. No sé, cada quien conoce sus fresas. Yo puedo hablar por las fresas de grano, tal vez no de pulido, pero sí un poquito más de grano, no de la corsa más gruesa para cortar, para crear un poquito de microretención en esa región de ahí. Recordemos que cuando se forma esa dentina esclerótica se va a formar a expensas de esa dentina peritubular que es hipermineralizada, casi el 95% son minerales que van a desintegrarse en el proceso de desmineralización para ocluir esos túbulos y vamos a tener, como en la fotografía muy parecida a la del recaldent que les mostré hace un momento, esos tubulíos completamente tapados. Vamos a ver si las lesiones están inactivas, las vamos a ver lisas, las vamos a ver brillantes y eso nos va a dificultar un poquito la adhesión. Entonces, si nosotros no podemos o no tenemos acceso a un adhesivo, un sistema adhesivo con primary bonding en frascos separados, el que han recomendado en muchos estudios es el Clearfield, el que es B2. Ese es el que han recomendado, que vienen 2 frascos el primer, el otro el adhesivo, los 2 de adhesivo, para poder tratar estas superficies. Después de eso, trabajamos el protocolo que vayamos a utilizar de adhesión, podría ser grabado selectivo o grabado total. Sin embargo, en esa parte va a ser un poquito difícil que aún con grabado total podamos tener una adhesión más fuerte de esa restauración. Lo que sí, lo que sí podemos lograr es un grabado de esmalte, colocar, si lo que tenemos en la clínica son otros tipos de adhesivos, podríamos trabajar con un adhesivo universal, manejando de acuerdo a la humedad, manejando de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes, no agarrar todos como receta de cocina, podemos tener resultados mejores y más predecibles. En este caso se hizo la preparación con grabado selectivo de esmalte, se hizo la preparación se preparó con el adhesivo, a sabiendas que no teníamos muy buena adhesión por una dentina tan mineralizada, hipermineralizada que teníamos ahí. Se realizó la obturación, retiro de hilos y de algodones y quedó la restauración en la parte final. Este paciente ya no lo he vuelto a ver. Este paciente son de los pacientes que se nos pierden, nosotros les queremos dar seguimiento, pero a veces es un poquito difícil que el paciente regrese y que regrese por su propio pie. Normalmente se les hacen llamadas de seguimiento para que el paciente regrese y un breve recordatorio de lo que podría pasar si ya llegó a ese estado de enfermedad cervical no cariosa, nosotros poder controlarla a través de los controles periódicos. En este tipo de casos, cuando restauramos en esos dientes, nosotros tenemos que ser conscientes y informarle al paciente que esta fase de mantenimiento es importante, que esta fase de mantenimiento es la mitad del éxito de lo que nosotros le hemos hecho. ¿Por qué? Porque el paciente pasa con nosotros en la consulta, ¿cuánto? Media hora, 1 hora, 2 horas, tal vez un tratamiento muy grande, un tratamiento que pase en la clínica, no sé, 3 horas al día, a la semana, y es lo que nosotros vamos a tratar de cambiar, que ese paciente nos busque. ¿Qué es lo importante? Controlar los hábitos, porque el tan poquito tiempo que el paciente pasa conmigo en la consulta, yo no puedo controlar qué hace afuera de ahí. Yo no sé si saliendo de la clínica va a comprar algo y lo va a abrir con la boca. Yo no sé si saliendo de la clínica no encuentra el ticket del parqueo y se va a poner las llaves en la boca. Yo no sé qué va a hacer ese paciente, qué va a ir a comer, qué va a ir a tomar, en qué momento lo va a realizar. A nuestros pacientes, principalmente los deportistas, que son los jóvenes que han llegado víctimas del estrés, del deporte y de las aguas carbonatadas, bebidas para deportistas, controlar eso. Que el paciente sí pueda ingerirlas, por supuesto que lo puede hacer, pero que nosotros le podamos indicar en qué momento es el más adecuado.
Pacientes deportistas, indicarles que no va a ser saliendo del gym cuando van con la boca en el momento de menos salivación quizá del día, tal vez solo comparado con al momento de dormir, cuando vaya a ingerirse una bebida de un pH de 3, un pH de 4, y que después de eso va a comer o se va a lavar los dientes y se va a desmineralizar. Recordemos que la capacidad buffer de la saliva va a trabajar desde el momento que ingiramos el último bocado de comida, va a tratar de 20 a 40 minutos en restablecer un pH de 7 dentro de la boca. ¿Qué quiere decir? Que a veces los pacientes, y a nosotros nos puede pasar, salimos al comer el almuerzo, lo comemos y regresamos a trabajar. No ha pasado a veces el tiempo que deberíamos de esperar y nos estamos lavando los dientes. Y si recordamos en ese momento que está ya el esmalte craquelado, ya está rajado, como ponerle mucha presión a un vidrio que se va a rajar, como se rajaría el windshield de un carro, ya ese esmalte se volvió permeable. Al estar permeable, esos odontoblastos ya empezaron a sufrir, esos odontoblastos van a empezar a retraerse, van a empezar a mineralizar la predentina. ¿Por qué? Porque a través de esas grietas ya pueden entrar los ácidos, bacterianos y no bacterianos, porque recordemos que el biofilm va a seguir ahí. Entonces, al momento que nosotros tengamos esa infiltración de ácidos, posteriormente, si el ácido es fuerte, va a haber una desmineralización, se va a volver un tejido poroso, se va a volver un tejido opaco, y si nosotros inmediatamente le pasamos un cepillo dental encima, y viendo que últimamente los pacientes, algunos trabajan con, se cepillan con cepillos muy duros o medianos, van a lavarse esos cristales que van a quedar ahí y nosotros vamos a tener que reparar después esas lesiones no cariosas. Bien importante ese control, hacerle ver a ese paciente que es mucho más importante lo que él haga las otras 22 horas del día que va a estar en la calle que las 2 que va a pasar conmigo en la consulta. El uso de guardas para cuidar lo que estamos haciendo es bien importante, hacerle ver al paciente que de preferencia a los que son apretadores y que son rechinadores nocturnos, que las deban de utilizar, porque hay pacientes que van a contraer de forma tónica y mantener apretada la mandíbula y otros que van a moverla para un lado y para el otro. Los podemos identificar porque a veces el paciente con lesión cervical no cariosa no presenta desgaste oclusal, quiere decir que ese paciente no está rechinando, no es bruxista, ese paciente es apretador. Y son los que más nos preocupan porque vimos estas fotografías que tenían esas trincas en todo el esmalte y que vimos que van a ser piezas que probablemente se puedan fracturar. Bien importante también controlar las enfermedades o trastornos que puedan padecer nuestros pacientes. Pacientes que padecen enfermedades crónicas que produzcan dolor, un ejemplo, la artritis, van a ser consumidores continuos de AINES, se los toman todos los días en frecuencias mucho mayores que cualquier otro paciente la pudiera tomar para cualquier otra afección, lo que va a causar hipofunción y va a haber hiposalivación. Entonces esos dientes y esos cuellitos son piezas que con el tiempo literalmente llegan decapitados a la clínica. Entonces, si nosotros estamos viendo un paciente ya con esos problemas, hacemos una correcta anamnesis, vemos que muchas veces adicional a la toma exagerada de AINES, el paciente no se hidrata, quizás vive en una zona de mucho calor y por el problema motor que tiene en sus manos, su cepillado va a ser inadecuado, va a ser de técnica horizontal porque es la única forma que muchos de esos pacientes pueden coger el cepillo para cepillarse. Tenemos que nosotros intervenir tratando de cambiar a veces el tipo de cepillo, cambiar por un cepillo eléctrico. A muchos pacientes no les gusta que se les asista durante el cepillado porque son mayores, pero tenemos que tratar de trabajarlo también con la familia cuando estos pacientes ya no pueden hacerlo por su cuenta. El uso de muchos medicamentos que puedan causar hiposalivación y que adicional el paciente tenga cualquiera de estos otros hábitos, ya sea provocados por parafunciones, por estrés y mala calidad del sueño. Entonces vamos a tener que poder nosotros también invertir tiempo en trabajar en esa parte de la salud de nuestros pacientes. Recordemos que son personas y yo insisto en esta frase. El paciente no es un taipodonto que entra como en el laboratorio cuando aprendimos a hacer cavidades. Es una persona entera, una persona enferma, una persona que vive, una persona que come, que a veces no come porque no tiene tiempo y va a comer cualquier cosa a la hora que pase la par de un restaurante de comida rápida y todos esos hábitos van sumando a formar este tipo de lesiones. El pronóstico de estas lesiones, y ya con esto voy terminando,
El éxito va a depender definitivamente de identificar, hacer un correcto diagnóstico a través de una correcta examen clínico, una correcta anamnesis de estos pacientes y eliminar a medida que se pueda a través de la reducción de los factores, todos los factores que estén involucrados en la producción de estos. Y con esto hay que tener totalmente la colaboración del paciente. Y nosotros hemos hablado de la colaboración del paciente y todo. Muchos aprendimos en la universidad otra cosa. Lesión cervical va a clase 5, lesión cervical va a clase 5. Y tenemos que cambiar la mente. No hay nada más difícil en este mundo que abrir una mente cerrada. Es más fácil abrir una caja fuerte. Si nosotros tenemos la mente cerrada, no nos atrevemos a desaprender y volver a aprender, vamos a seguir trabajando a nuestros pacientes con una enfermedad que se está dando hoy en día, tal vez no con técnicas malas, porque todos sabemos hacer una resina clase 5, todos sabemos preparar para acondicionar el diente para recibir una resina. Pero si no sabemos identificar y tratar la enfermedad como la es, y viendo que cada vez hay una prevalencia mayor en nuestra población, porque nuestros pacientes mayores están llegando a mayor edad con dientes, no con prótesis totales o prótesis removibles como antes, la mayoría está llegando con tal vez el 80% más de sus dientes. Nuestros pacientes jóvenes están sometidos a cargas de estrés mucho más altas que tal vez las que muchos pudieron haber tenido antes. Los pacientes han cambiado y nosotros como odontólogos tenemos que entender este nuevo reto de enfermedad y atenderlo con las nuevas perspectivas que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes. No tener miedo de referir, porque yo de nutrición no sé. Yo trabajo con nutricionista, yo de psicología no sé, yo trabajo con psicólogo, yo de estómagos no sé y trabajo con gastroenterólogo. Entonces, hacer esas referencias y tener un equipo de trabajo es bastante bonito. Los pacientes míos van para allá y los de ellos vienen para acá y se ve como la calidad de vida de esos pacientes llega a mejorar con el tiempo. Y les quiero dar las gracias a todos, a la organización y a todos los que han estado aquí escuchando hasta ahora. Les agradecemos mucho la atención y esperamos que esto haya sido de su agrado y puedan ponerlo en práctica en sus clínicas, y quedo a disposición si hay alguna duda o comentario.